Cuando alguien te ve por primera vez, él o ella decide en los primeros segundos al verte si puede o no puede confiar en ti. Hay un estudio bien interesante que se hizo en la Universidad de Harvard, en donde analizaron diferentes videos de personas que se presentaban en las charlas TED. Resulta que era bien interesante ver, por ejemplo, cómo muchos de estos profesionales que salen en las charlas TED y que manejan sus temas tan bien, que son tan conocedores, que se han preparado tan bien, que tienen tantos años de experiencia en ese ámbito, en ese tema, ¿por qué no tenían tantos views o tantas vistas o tantos seguidores? ¿O qué hacía que las personas no les dieran tantos likes? Este es un estudio bastante, diríamos, superficial, pero es que hoy en día se manejan muchísimo todos los medios sociales, se tiene muy en cuenta cómo la gente interactúa por medio de los medios sociales, qué hace que las personas les guste algo más que otra cosa, etcétera, etcétera. Ellos querían ver exactamente qué era lo que hacía que unas personas gustaran más que otras. Y eso no tenía nada que ver con el atractivo, pero igual ellos en todo el análisis hicieron un montón entre las encuestas que crearon. Tuvieron en cuenta físico, tuvieron en cuenta tonalidad de la voz, tuvieron en cuenta presencia, tuvieron en cuenta la forma en la que se vestían, tenían en cuenta la velocidad en la que hablaban, tenían en cuenta la cantidad de movimientos que hacían con las manos, tenían en cuenta cómo utilizaban las manos y cómo utilizaban el lenguaje corporal y facial. Tuvieron en cuenta montones de detalles. Y lo más interesante de todo es los resultados que dio esta encuesta. Resulta que empezaron varios de los psicólogos que hicieron parte de este estudio. Ellos querían ver exactamente qué hacía que una persona conectara más rápido con alguien que otras personas. Entonces empezaron a analizar más o menos los primeros 10 minutos de cada video, donde escuchaban todo lo que el interlocutor decía y prestaban atención a todo lo que la persona hacía. Entonces, a partir de eso respondían las preguntas de la encuesta. Resulta que al analizar todas las respuestas, se dieron cuenta que estas personas tenían ciertas características en común, aquellas personas que gustaban más y más rápido. Entonces ellos pensaron, bueno, ¿y qué tal si hacemos la misma encuesta pero en menos tiempo de video? ¿Qué tal si solamente analizamos 1 minuto del video? A ver cómo serían las respuestas que darían, si se altera las respuestas de la encuesta. Hicieron exactamente las mismas preguntas en la encuesta, simplemente el tiempo de duración del video que ellos tenían que analizar era más corto. Los resultados fueron parecidísimos, los números fueron parecidísimos. Y entonces decidieron hacer lo mismo, pero un video más corto, 30 segundos, exactamente el mismo video con los mismos interlocutores de las charlas TED, pero más corto, o sea, únicamente los primeros 30 segundos de su charla. Los resultados fueron exactamente los mismos, los números eran tan parecidos que ellos estaban pasmados con los resultados. Cada vez hicieron la encuesta, era la misma encuesta con el video más corto, o con los primeros segundos, hasta que llegaron al punto en el que hicieron 7 segundos y 2 segundos del video. Era tan corto que casi que no tenían tiempo para decidir, que ellos decían, ok, esto es casi imposible que alguien pueda analizar con tan poco tiempo de duración. Pero resulta que sí. Resulta que nuestro cerebro, cuando nosotros vemos a alguien por primera vez, la primera pregunta que nos hacemos inconscientemente es si esa persona es peligrosa para nosotros o no. La segunda es ¿puedo confiar en esta persona o no? Y la tercera pregunta es si esta persona va a ser un aliado nuestro o no. Digamos que esto se hace inconscientemente.
Nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Pero lo que sí podemos saber es que decimos, es que tenemos un instinto. Cuando vemos a alguien, como que algo que me dice, puedo confiar en él o no, no debería confiar en él. O podemos decir, no, es que algo me dice, no sé, hay una vibra que no me gusta en esa persona. O no sé, desde que lo vi algo me dijo que no, como que no, algo no me cuadra a esa persona. Eso que nosotros llamamos vibra, no me cuadra, sexto sentido, algo me dice que no o algo me dice que sí, o desde que lo vi sentí que podía confiar en él, o desde que lo vi sentí que íbamos, como que nos conocíamos de hace rato. Todas esas percepciones son ese análisis que nuestro cerebro hace de manera extra rápida para ver si la otra persona es un peligro, para ver si podemos confiar en ella o para ver si esta persona es un aliado nuestro o no. Hay montones de cosas que se tienen en cuenta y entre ellas está el lenguaje corporal, la forma en que la otra persona se expresa, sus gestos faciales, aparte de sus hormonas. Hoy vamos a hablar de esos gestos, ese lenguaje facial y el lenguaje corporal que tienen en común estas personas que tienden a gustar bastante, que en los primeros segundos de interacción con otras personas tienden a gustar mucho más que las otras. Así que bueno, muy buenas noches para todos los que me están acompañando hoy. Muchísimas gracias por conectarse. Mi nombre es Tatser Pencho, yo soy experta en lenguaje corporal e imagen personal, soy conferencista además. Y pues bueno, ya tengo más de un año de haber creado Planeta Hombre Podcast y pues ahí vamos todos aprendiendo y creciendo un poquito en este medio. Les cuento que tengo bastantes conferencias en los próximos meses, así que tengo bastante trabajo. Estoy tratando de hacer estos videos por lo menos una vez a la semana, si puedo, aunque lo dudo. No prometo hacer más, pero de momento ese es mi propósito, por lo menos un video semanal y pues traerles buen contenido, ¿no? Así que bueno, ¿cómo hacer para conectar con otras personas en los primeros segundos en el que se interactúa con alguien? Hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y es que hay barreras que nosotros podemos crear con nuestro lenguaje corporal en el momento en el que vemos a alguien. ¿Qué son barreras? Hay dos tipos de barreras. Barreras físicas y barreras de lenguaje corporal. Les voy a dar un ejemplo de una barrera física. Imagínate que vas a visitar a tu doctor. Tengo aquí una mesita para darles el ejemplo. El doctor está sentado detrás de su escritorio. Tú entras, la enfermera o su asistente te hace pasar a la oficina y el doctor está sentado. De pronto te sonríe, pero de pronto está cruzado de brazos. Y de pronto te dice, buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Sí, por favor, siéntate. Amable, suena amable, pero resulta que está haciendo varias cosas que se llaman cierres y barreras. El escritorio es una barrera física que está poniendo en medio de la persona o de su paciente y de él. Esta barrera normalmente se puede utilizar cuando se quiere crear distancia con ciertas personas o cuando se quiere crear, ya de esto les voy a hablar luego, cuando se quiere crear como una posición de yo estoy más arriba que tú estás más abajo o algo así como de liderazgo. Cuando alguien no se para de su silla detrás del escritorio, está dejándole esa impresión. Esto es algo que se da en cuestión de segundos en el cerebro del perceptor, de la persona que llega. Segunda barrera que está creando el doctor, al cruzarse de brazos. Esto es una barrera de lenguaje corporal. Por más que sonría y diga, buenas noches, Carlos, sigue, o buenas tardes, sigue, siéntate, por favor. Este cierre del lenguaje corporal tampoco permite que haya una conexión. Ahora, ¿qué pasa? Con los doctores, muy en particular, tendemos a confiar únicamente porque sabemos que es una persona que tiene conocimientos en ciertos ámbitos que nosotros no tenemos, ¿cierto? Pero a nosotros nos gusta sentir que podemos conectar con ese doctor o con ese profesional. Entonces, ¿cómo eliminar esas barreras físicas o barreras de lenguaje corporal? Lo primero, tú de todas formas te puedes sentar detrás de tu escritorio,
Pero ¿qué puedes hacer para evitar esa barrera física inicial para poder conectar con tu paciente o con tu cliente? Entonces, lo primero es pararte, no estar detrás del escritorio cuando vas a ver por primera vez a ese cliente o a ese paciente. Mucho cuidado porque los primeros 7 segundos en los que tú interactúas con alguien son primordiales para que una persona decida si le va a gustar o no le va a gustar, si tú le vas a gustar o no le vas a gustar. Y esto va para relaciones de negocios, para relaciones personales, para relaciones de amistad, para relaciones sentimentales. Esto va para todo tipo de relaciones. Es muy difícil que una percepción que una persona se crea inicialmente de alguien cambie. Sí pasa con el tiempo, pero cuesta. Pero siempre queda esa sensación de, puede que esta persona ya no se vea como yo creía en un principio, puede que ya no me caiga mal, pero siempre queda algo que no gusta 100%. Es supremamente difícil derrumbar esa imagen si en esos primeros segundos queda siendo o es negativa. Entonces, ¿qué haces? Caminas, vas a la puerta, si es posible con la puerta abierta, esperas a tu paciente, lo saludas. Ahora, hay varias formas de utilizar tu lenguaje corporal para, digamos, como les había hablado antes en otros videos, cómo utilizar tu lenguaje corporal de tibieza, como de familiaridad. Una es inclinándote con tu cuerpo hacia adelante. Suponiendo que estás de pie, si te paras muy recto o te cruzas de brazos, hay un cierre. Si te paras muy recto con los hombros muy hacia atrás y así estés con los brazos extendidos y no estés haciendo cierre, estás utilizando tu cuerpo como una muralla. Si estás demasiado tensionado. Entonces, el truco está en relajar el cuerpo, relajar los hombros y así estés recto, los brazos tienen que estar relajados. Otra cosa que puedes hacer es inclinarte un poquito hacia adelante en el momento en el que saludas a tu paciente. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Le agarras la mano, que es una forma bonita y además al haber contacto físico con tu paciente, se crea una conexión como de familiaridad, como que se rompe ese hielo del que a veces hablamos cuando conocemos a alguien. Otra cosa que puedes hacer es, sin invadir su espacio personal, porque las personas son muy delicadas con su espacio personal, no te pegues demasiado a su cuerpo, pero lo que sí puedes hacer es dar un paso al frente, agarrar su mano y decir, muy buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? En el momento en el que agarras la mano, un pie tuyo está cerca de tu paciente, estás un poquito inclinado, que esto se llama lenguaje corporal de tibieza, porque es like warm body language, es como, en inglés le decimos como, es algo como más familiar. Es más fácil utilizar este tipo de lenguaje corporal cuando queremos crear como esa imagen de carisma, como esa imagen de una persona que tiene, con la que podemos acceder fácilmente, con la que sentimos que podemos conectar, que podemos confiar. Entonces, ese tipo de lenguaje corporal de tibio o familiar es ese que utilizamos en el que todo nuestro cuerpo está dándole la bienvenida a la otra persona. Otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta, la sonrisa. Como yo les hablaba antes, a veces he hablado en algunos videos sobre el lenguaje corporal de líderes o lenguaje corporal de personas alfa o lenguaje corporal de personas que quieren mostrar mucho control. Resulta, discúlpenme un momento, que normalmente el lenguaje corporal, ese alfa, ese lenguaje corporal de líder, muy como de personas en control, tienden a mostrar que son personas que tienen como que tienen mucha competencia, como que son competentes para solucionar cualquier problema, son competentes en su profesión, son competentes en cualquier cosa en la que tengan experiencia. Y esto es excelente en ciertos momentos, pero cuando necesitas conectar con alguien y necesitas crear esa imagen de eres una persona
accesible, eres una persona con la que puedes confiar, o eres una persona con la que puedes sentir que puedes conectar en ciertos niveles, en ese momento no es bueno utilizar el lenguaje corporal de competencia. Ahí es cuando tenemos que utilizar ese lenguaje corporal tibio o lenguaje corporal de familiaridad. Ahora, las mujeres en general tenemos la facilidad de utilizar ese lenguaje corporal de tibieza. Por naturaleza, nosotras hemos sido, yo creo que ni siquiera es que nos enseñan o no es algo cultural, creo que es algo natural en las mujeres. ¿Por qué? Porque resulta que nosotras, ya sea porque somos mamás o porque tenemos mucho más, como que tendemos a conectar más con las personas, tendemos a sentir como más el dolor de otras personas, si esto es posible. El ser humano en general tiende a creer más en una mujer que en un hombre. Y esto ha sido demostrado en montones de estudios. Les voy a dar un ejemplo. Imagínate como hombre que vas por una calle oscura. Si va una mujer, o imagínate que vas saliendo del supermercado y es de noche. Resulta que el parqueadero no está muy iluminado. Va una mujer al frente tuyo como a unos 10 metros de distancia y va caminando hacia su carro. Y tú vas caminando detrás. Si ella siente que tú vas caminando y mira hacia atrás y ve que es un hombre el que está a 10 metros de distancia de ella, ¿qué percepción crees que ella tendría en un momento así? Pueden responder cuando deseen. Pues resulta que lo primero que ella va a pensar es peligro. Camina rápido, devuélvete. Si tienes el celular en la mano, olvídate del celular. Prende el carro rápido o desactiva la alarma. O si es posible, cámbiate de acera. El hecho es que todas sus alarmas se prenden de inmediato. Así tú no seas peligroso, así tú no tengas ninguna mala intención. El solo hecho de ser hombre y ir en la calle, en un sitio oscuro, por naturaleza, ella se va a asustar. Ahora te voy a dar el mismo ejemplo, pero con una mujer. ¿Qué pasa si es una mujer la que va atrás de ella a 10 metros de distancia? Obviamente haciendo la aclaración de que esta mujer no se ve peligrosa, y me refiero a peligrosa de pronto en su forma de vestir o de pronto... Ustedes me entienden. Simplemente una mujer común y corriente va a 10 metros de distancia de ella y también va a buscar su carro. Si ella mira hacia atrás y ve que es una mujer, es muy posible que esas alarmas no se enciendan. Es muy posible que esté prevenida, pero las alarmas no se van a encender tan terriblemente como se encienden en el momento en el que ve un hombre detrás de ella. Y esto empeora mucho más si las facciones del hombre son supremamente masculinas o si tiende ciertas cosas hay ciertos detalles, por ejemplo en las cejas y en la barbilla, que mandan como la imagen de que hay mucha testosterona en el cuerpo del hombre. Uno de esas facciones que nosotras leemos en el rostro de un hombre, que nos muestran o que nos hacen entender de inmediato que este hombre tiene mucha testosterona, son esas cejas rectas, como que se ven como completamente rectas en esta parte. A ver si hago una muestra, algo como así, muy rectas. Y la barbilla prominente. Cuando estas dos facciones se unen en el rostro de un hombre, es una señal clarísima de que los niveles de testosterona de este hombre son altas. Y esto es algo inconsciente que nosotras de inmediato leemos como peligro si estamos solas y en un sitio oscuro. Es diferente si esas mismas facciones las vemos en un hombre en una situación social, porque la situación social como tal no nos va a hacer que sintamos que hay tanta presión como para protegernos o cuidarnos de alguien. Cuando esas facciones las vemos en un hombre, pasa todo lo contrario. Lo que sentimos puede que sintamos cierto tipo de atracción por este tipo de hombres que tienen esas facciones muy como de testosterona alta en su rostro. Espero que estén quedando claras las ideas que estoy tratando de explicar. Ahora,
Cuando eliminamos esas barreras, les voy a dar otro par de ejemplos. Imagínate que estás en una primera cita. Tú estás esperando a esa muchacha que te encanta y de pronto quedaron de verse en un restaurante o en una cafetería. Tú estás ya en tu mesa, estás sentadito, de pronto tienes tu celular en la mano y de pronto tienes el celular debajo, o sea, no lo tienes encima de la mesa y estás mirándolo acá, sino que tienes el celular en las piernas o sobre las piernas y ella no alcanza a ver tus manos ni lo que estás haciendo con tus manos. En el momento en el que tienes las manos escondidas, así la idea no sea esconderlas, así no estés pensando siquiera en esconder las manos, el hecho es que las manos no están siendo mostradas. De inmediato hace que ella se encienda esa alarmita de hay algo que no. Y es buenísimo es buena idea evitar ese tipo de lenguaje corporal que puede hacer que otra persona se sienta prevenida en contra nuestra. Por eso es tan importante que las manos siempre estén a la vista. Otra cosa que es supremamente importante, si no puedes acercarte de inmediato a la otra persona, asegúrate de mostrar las palmas, de decir hola, de sonreír y mostrar las palmas. Porque en el momento en el que mostramos las palmas, como ya les había hablado en otros videos, estamos diciendo puedes confiar en mí. Estamos diciendo no tengo nada que esconder. O estás diciendo soy una persona accesible, soy una persona en la que puedes confiar. Entonces, por eso es tan importante que las manos estén en un sitio visible, en este caso sobre la mesa. Pero si no tienes la posibilidad, hablo por ejemplo de una persona que esté en silla de ruedas, que no se pueda parar, no pueda llegar hasta la puerta y no pueda decir hola y caminar de pronto con la persona y acercarla a su silla, como que no tiene esa posibilidad, entonces en este caso es importante. Si tienes que estar detrás de la mesa, entonces mantén las manos sobre la mesa para que la otra persona pueda ver tus palmas. Y el otro punto, no necesariamente tienes que sentarte así, sino que en el momento en el que lo ves, muestra tu palma. O en el momento en que la ves, hola, ¿cómo estás? Muestra tu palma. No es cuestión de hacer esto porque esto es muy de mujeres. Ahora no estoy tratando de ponerle sexualidad a los movimientos, sino que este movimiento tiende a mostrar más como... Y de nuevo, no estoy tratando de irrespetar a nadie ni tratando de ponerle sexualidad a los movimientos, pero esto tiende a ser muy como de, hola, ¿cómo estás? Muy como de una amiga a otra amiga, muy como de, no muestra demasiada fuerza, no muestra peligro obviamente, pero tampoco muestra seguridad, muestra más como cariño, pero no es algo que se vea, como que se perciba bien de un hombre a una mujer. Traten de no malinterpretar esta explicación que estoy dando. Estoy simplemente como tratando de explicar qué significan estos movimientos y cómo se perciben cómo la otra persona puede percibirlo. Ahora, imagina que ya están hablando. De nuevo, aquí está la mesa. Si ella está al frente tuyo, puede que esté muy nerviosa. Y puede que el motivo por el cual vaya a hacer esto sea por los nervios. Pero imagina que las manos las mantiene debajo de la mesa. Que mantiene los hombros como caídos. A ver, voy a tratar de alejarme un poquito más y mostrar esto. Más como manos escondidas, hombros caídos. Y puede que te sonría, puede que ella sienta puede que tú le gustes, pero mantener las manos escondidas, mantener los hombros caídos es una posición que le muestra a la otra persona demasiada inseguridad. Así la sonrisa muestre tibieza y muestre familiaridad. Obviamente que esta postura no es una postura peligrosa, obviamente que la otra persona no se va a sentir en peligro de ninguna manera, pero sí va a percibir debilidad en la otra persona y demasiada inseguridad en la otra persona. Esto no tiene demasiada importancia, pero sí es bueno que lo tengas en cuenta. En el momento en el que estás con alguien, las manos trata siempre de tenerlas a la vista, cuerpo recto, y trata de inclinarte un poquito. A pesar de que el tronco está recto, trata de inclinarte un poquito hacia el frente.
¿Por qué es importante inclinarnos cuando estamos frente a alguien? Esa inclinación no es algo exagerado, es una inclinación pequeñita, pero que va a mostrarle a la otra persona, me interesas, me interesa lo que estás diciendo, o me interesa lo que tienes que decir, o para mí eres importante. Ese momento en el que haces esa inclinación, así sea en el momento en el que te acercas a la puerta y estás cerca a la puerta para recibir a tu cliente, recibir a tu paciente, o por ejemplo en un almacén, en el momento en el que llega alguien y te inclinas hacia el frente y le dices, muy buenas tardes, bienvenido, sigue. En ese momento en el que muestras las manos y te inclinas al frente, le estás mostrando a esa persona que esa persona te importa. Entonces son truquitos pequeñitos que puedes utilizar para que la otra persona de inmediato se sienta cómoda contigo. Ahora quiero hacer otra aclaración. Es importante que esto lo utilicemos siempre con mucha ética, sin utilizar esta información para hacerle daño a otras personas. Yo supongo y espero que todas las personas que me están escuchando utilicen esta información para hacer bien, para conectar con sus clientes, para mejorar sus relaciones personales, de negocios, para mejorar sus relaciones de pareja, pero no para hacer daño, no para hacer que otras personas confíen en ellos de manera rápida y luego hacerle daño a esta persona. Así que de verdad espero que esta información sea utilizada de forma ética y de forma positiva. Mi siguiente punto. Yo les hablé antes, en otro video, de algo que es supremamente importante en el momento de crear confianza en la otra persona. Y esta técnica es supremamente, funciona demasiado rápido. Digamos que es una técnica excelente, pero al mismo tiempo puede ser peligrosa. Y es la técnica del efecto espejo. Como les había hablado antes, si han visto mis videos y ya llevan rato siguiéndome, como que ya pueden entender un poco de qué se trata. El efecto espejo habla de imitar o de conseguir que nuestro lenguaje corporal se parezca al lenguaje corporal de la persona con la que estamos interactuando. Les voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes piensan en cuál es la persona que más la persona en la que más confían en el mundo, puede que ustedes digan mi mamá, mi hermana, mi papá, un amigo, pero piénsenlo bien. ¿Qué persona creen ustedes que es aquella persona en la que nunca los traicionaría? Una persona en la que pueden confiar siempre. Esa persona son ustedes mismos. Ustedes mismos. Y esto es supremamente importante en el momento en el que conoces a alguien más, porque ¿qué estás buscando tú en otras personas para crear una conexión y para sentir que puedes confiar en esa otra persona? ¿Estás buscando que la otra persona se parezca a ti o que la otra persona sea esa persona que tú quieres llegar a ser en algún momento? Repito, cuando esta confianza se crea o cuando sientes que la otra persona se parece a ti en muchos sentidos o es esa persona que tú quieres llegar a ser en algún momento de tu vida, es cuando tú sientes que esta otra persona es una persona con la que tú puedes confiar, o es una persona en la que puedes llegar a tener una muy buena relación con el tiempo, o es una persona en la que sientes que vas a tener un aliado de por vida. ¿Cómo se da esta confianza? ¿Cómo se crea esta confianza? Hay formas naturales de que se den, en la que no se analice demasiado la situación, en la que simplemente se dio. Si se analiza todo el lenguaje corporal que se utilizó en esa primera interacción entre ellos dos, es muy posible que coincidan en que tuvieron los dos un efecto espejo en el momento en el que interactuaron entre ellos. Ahora, ¿a qué me refiero con el efecto espejo? Cuando tú te sientas al frente de alguien más, empiezas a imitar su lenguaje corporal, sea de manera consciente o sea de manera inconsciente.
Si lo quieres hacer para conectar con alguien, te toca hacerlo conscientemente. Poco a poco empieza a analizar movimientos que la otra persona repita constantemente. Supongamos que habla y levanta mucho una mano y hace como énfasis con una mano de cierta forma. O de pronto utiliza mucho la mesa, de pronto apunta hacia la mesa, es que debemos hacer esto, o podríamos pensar en este punto, o sería interesante, y de pronto utiliza mucho un dedo en el momento en el que habla. O puede ser que se toca mucho el cabello. Más allá de inseguridad, más allá de seguridad, más allá, etcétera, etcétera, el hecho es que se toca mucho el cabello. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a imitar ese lenguaje corporal. No necesariamente tiene que ser a la misma velocidad, no necesariamente tiene que ser, si tú tienes el cabello corto y ella lo tiene largo, simplemente vas a hacer un movimiento corto al tocarte el cabello. Si ella se está inclinando hacia el frente, y esto es importante que lo hagas, inclusive si ella todavía no se ha acercado. Por lo que te decía antes, esto muestra interés. Entonces, al acercarte o inclinarte con tu cuerpo, con tu tronco, estás mostrando eso. Pero si ella lo está haciendo y tú estás tratando de mantenerte recto, de mostrarte muy en control de la situación y siempre recto, siempre muy bien puesto, pero ella resulta que está inclinada al frente tuyo, es importante que hagas exactamente lo mismo y te inclines. Porque estos movimientos en los que los dos pareciera que estuviesen supremamente en línea, muy conectados, hacen que la otra persona sienta que se está mirando en un espejo. Y en ese momento en el que siente, wow, hay algo en él que me hace sentir cómoda, hay algo en él que hace que me sienta a gusto. ¿Por qué? Porque resulta que esa persona empieza a sentir que tú te pareces a él o que tú te pareces a ella. Hay muchísimas formas de utilizar el efecto espejo, no solamente imitando el lenguaje corporal de la otra persona, imitando la tonalidad de la voz, la velocidad en la que habla, imitando, y hay una que todavía es mucho más peligrosa, pero ni siquiera, esa no, prefiero no hablarles de esa. Hay técnicas, en cuanto al lenguaje corporal, hay técnicas que son increíbles. El hecho es que tú puedes imitar la forma en la que se mueve, la forma en la que utiliza su cuerpo en total, o sea, ya sea inclinándose, ya sea cruzándose de piernas, tratando de hacer algo muy parecido a lo que la otra persona está haciendo, tratando de utilizar el mismo, si está utilizando una voz, habla muy fuerte, tratar de hacer exactamente lo mismo o muy parecido. Todos estos detallitos los puedes utilizar para conectar. Si quieres puedes escuchar mi video sobre cómo conectar en los primeros 10 minutos con una persona. En ese video hablo, todo el video se trata del efecto espejo. Si estás interesado en conocer muy a profundidad todos los tipos de técnicas que tienen que ver con el efecto espejo, entonces ya tendrías que mandarme un correo electrónico. Si quieres, conéctate conmigo en mi página web www.planetahombre.com y mándame un correo electrónico. Yo hago diferentes tipos de entrenamiento y además hago conferencias en las que hablo sobre el lenguaje corporal y en estas voy un poquito más a profundidad en estas técnicas. Así que bueno, más allá del comercial que acabo de dar, voy a seguirles hablando ahora sobre algo que se llama, en inglés se dice matching and mirroring. Matching es como empatar, como hacer que algo se empareje, y mirroring es como imitar, como el espejismo. Creo que esa es la palabra, como espejismo. Entonces, o haces exactamente lo mismo que la otra persona está haciendo o lo haces muy parecido. Puedes hacer otra cosa y esto también es bien importante, y es como tratar de emparejar tu estado de ánimo o lo que parece que es el estado de ánimo que ella o él tiene con el tuyo. No se trata de si la otra persona está deprimida, que tú te sientas deprimido. Se trata de mostrar con tu lenguaje corporal, con tu voz y con tu actitud en general, como que estás en el mismo nivel vibracional que la otra persona tiene o siente. ¿A qué me refiero con esto?
Imagínate que tienes una entrevista con un cliente o con un paciente. El paciente llega a tu oficina y te empieza a contar: doctor, estoy sintiéndome con un dolor terrible en la zona lumbar, no sé qué pasa. Cada vez que manejo, el dolor no me deja, el dolor y como ese dolor en las piernas, pero es que empieza en la espalda, me tiene mal, me tiene desesperado. O de pronto llega un paciente o un cliente: oh, estoy buscando un juego de muebles único, un juego de muebles de tal forma. Esta persona llega emocionada. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tratar de utilizar con tu lenguaje corporal, con tu voz, vas a tratar como de matchar, como de llegar al mismo, como de mostrar el mismo tipo de emoción que la otra persona está mostrando. Si llega como mostrando esa sensación de dolor, como esa sensación de preocupación, entonces vas a utilizar una voz muy parecida y vas a decir: pero cuénteme, ¿cómo exactamente está sintiendo ese dolor? ¿Cómo en qué parte? ¿Desde cuándo empezó? Sí, yo me imagino, eso debe ser horrible, ese dolor. O a mí también me ha pasado, ese es un dolor que molesta muchísimo. O tengo muchísimos pacientes que vienen con este tipo de dolor. Pero cuénteme un poquito más de esos detalles, etcétera, etcétera. Como quieras manejarlo, las preguntas que tengas que hacer, pero el punto es tratar de utilizar el mismo, como tratar de matchar esas sensaciones o como eso que la persona está tratando de transmitir con su voz, con su lenguaje corporal, como esos sentimientos. Tú no puedes sentir lo mismo. Es posible que sientas un poco de empatía o que tengas una empatía muy, muy alta con este paciente. El punto es que utilices esa empatía para conectar con él, utilizando una voz muy parecida y como mostrando un sentimiento parecido. Si la persona llega con muchísima emoción, entonces vas a utilizar justamente eso, mucha emoción en el momento en el que le contestas. Porque si tu cliente dice: estoy buscando un juego de sala único, un juego de sala, la palabra que utilice es importante que le prestes atención. Es que estoy buscando un juego de sala cuadrado, un juego de sala rectangular o un juego de sala de esquina, pero tiene que ser único. El color negro que estoy utilizando, que estoy buscando, es único. Préstale atención a esa palabra en particular que él está utilizando. Ese único es importante que lo utilices, porque en el momento en el que le digas: yo tengo un juego de salas único, justo como usted me lo está describiendo, al utilizar la palabra que tu cliente utilizó o al utilizar la tonalidad de voz que él utilizó y la emoción que la persona te mostró en el momento en el que te describió ese juego de sala, es supremamente importante para que sienta como que tú entendiste el mensaje que él te dio o que él te mandó. Así que hay muchísimas formas de conectar por medio de ese efecto espejo. Si quieres puedes leer mucho más sobre esto, o si quieres puedes, de nuevo, como te dije, mandarme un correo electrónico si te interesa el tema o si quieres hacer algún entrenamiento en particular. Ahora, hay otra forma, y es que es bien interesante, y es tratar de nivelarnos físicamente a la altura de la otra persona. Ahora, no se trata de que si tú eres alto y de pronto la otra persona pues no es tan alta, como que si están de pie, como que te toque agacharte un poco para que los ojos estén a la misma altura. No se trata de eso. Se trata de, suponiendo que tu cliente llega y tú le dices: siéntese, por favor. Y de pronto tu cliente está sentado y te empieza a contar su historia y tú estás parado al frente de él escuchando su historia. Este es una interacción negativa, porque estás de nuevo haciendo algo, y es que están en dos posiciones completamente diferentes y la otra persona se siente en una posición de debilidad o una posición de desnivel. Entonces es importante que tú también te sientes en el momento en el que tu cliente, tu paciente, tu amigo, tu amiga se sienta, y si es importante para ti, crear esa conexión. Entonces, sentarse al mismo nivel. Sentarse o estar de pie, el punto es estar en una misma posición en cuanto a
en la postura en la que la otra persona se encuentre. Quería contarles algo, y estoy pensando en crear como un grupo de Facebook un poquito más pequeño, en el que para tener acceso como que van a responder algunas preguntas. Quiero asegurarme que las personas que me siguen en este grupo como que están 100% interesadas en cuanto al lenguaje corporal. En este grupo yo hablo de muchos temas. Hablo de lenguaje corporal, hablo de hormonas, hablo de ejercicio, hablo de relaciones de pareja, o sea, como que he variado bastante los temas que manejamos, cómo pensamos las mujeres en diferentes circunstancias, así ustedes nos entienden un poco más. Pero en este grupo quiero como hablar únicamente del lenguaje corporal, y quiero asegurarme que las personas que me siguen en este grupo están interesadas únicamente en eso. Aunque el lenguaje corporal se utiliza en todos los ambientes y en todos los ámbitos de nuestra vida y repercuten en nuestras relaciones en particular, quiero asegurarme que estas personas que me siguen ahí, como que su tema y su enfoque es este. Luego ya les voy a dar más detalles sobre esto, pero estén pendientes por si acaso, ¿vale? En ese grupo voy a tratar como de hacer de pronto un par de videos extras semanales en el que hago entrenamientos, o de pronto puedo traer a alguien en el momento en el que hago el entrenamiento, y pues con la autorización de mi cliente pues puedo mostrar más como con ejemplos bien particulares cómo cambiar ciertas costumbres o actitudes que utilizamos o movimientos que utilizamos con nuestro cuerpo en el momento de comunicarnos con otras personas, y que pueden estar mandando mensajes equivocados. Y es que el lenguaje corporal nuestro es como un lenguaje, literal es como otro idioma. Cuando nosotros utilizamos nuestro lenguaje corporal de forma negativa, podemos mandar montones de mensajes equivocados. Ahora, no estoy diciendo que debemos cambiar o que debemos ser otras personas o que debemos mostrar algo que no somos. Se trata de mostrar lo mejor de nosotros. Se trata de no mostrar únicamente nuestras debilidades, que está bien mostrarlas y está bien y hay momentos para esto, pero tratar de que nuestras debilidades no sean las que hablen por nosotros con nuestro lenguaje corporal. Y es que tiende a pasar que utilizamos nuestro lenguaje corporal sin darnos cuenta, y estamos mostrando nuestro lenguaje corporal. Con nuestro lenguaje corporal la mayoría de veces estamos mostrando debilidades o estamos mostrando inseguridades que tenemos. Así que bueno, muchachos, voy a leer algunos de sus mensajes. Cristian, ok, me apunto para el grupo, Tatser. Roca del Río, estoy interesado. Antonio, sí, yo estoy interesado. Alejandro, eso estaría genial, lo del grupo en Face. Bueno, yo quiero saber cómo hago para enamorar a una mujer que no conozco. Antonio, hay cosas que no podemos. Si tú le gustas a ella, si tus niveles hormonales de testosterona están altos, si tienes ciertas cualidades en tu personalidad, es posible que la atraigas y es genial. No se pueden forzar las cosas. Sí podemos utilizar nuestro lenguaje corporal de tibieza, de familiaridad, sí podemos utilizar las técnicas del efecto espejo, podemos utilizar otro tipo de técnicas para conectar, pero no se pueden forzar las situaciones. Entonces, pues te deseo toda la suerte del mundo y que ella se interese en ti por la persona que eres, ¿no? Carlos, admiro tus consejos y discernimiento. Ya sé que sabes mucho porque tengo suficiente experiencia y conocimientos para reconocer tus grandes habilidades. Dios te las dio y tú las puliste. Bellísimo, Carlos. Muchas gracias. Víctor, como uno puede sentir más las emociones, se me dificulta. Bueno, para esto hay que tener para conectar y poder como entender lo que otra persona siente, hay algo que las personas tienen por naturaleza que se llama empatía. Entre mayores niveles de empatía hay mayor posibilidad para entender lo que otra persona siente. Cuando no somos muy empáticos y los niveles de empatía son demasiado bajitos, puede llegar a ser peligroso. Por ejemplo, las personas que tienen algún tipo de psicopatías o de sociopatías normalmente tienen los niveles de empatía muy, muy bajos o los tienen nulos por completo. Entonces, yo diría que si se te dificulta como entender las emociones de otra persona, yo creo que más bien como que analiza muy bien qué es eso que sientes,
o si de verdad es que no logras entenderlo. Yo creo que sí lo puedes entender, no creo que tu problema sea de empatía. Si tu pregunta es cómo imitar los sentimientos de otra persona, no se trata de que imites o de que sientas 100% lo que la otra persona siente. Si hay empatía y entiendes lo que la otra persona siente por el proceso por el que está pasando, tu empatía además te va a ayudar para que tú ajustes tu lenguaje corporal, para que ajustes tu tonalidad de voz, para que ajustes el volumen de tu voz, la velocidad en la que hablas a la de la otra persona. Porque obviamente tú no le vas a hablar a alguien que viene triste, que viene deprimido, que viene contándote sus dolores, sus penurias. No le vas a hablar, ay hermano, vamos a tomarnos un trago. Puede que lo hagas como los amigos, pero en general vas a tratar por medio de tu empatía como de hablar como de utilizar un lenguaje muy parecido al de la otra persona para no herir los sentimientos de la otra persona o para no sentirte fuera de lugar. Si no lo has hecho y nunca lo has hecho, analiza bien la situación y analiza por qué nunca has hecho estos ajustes. Ahora, puede que nunca lo hayas hecho y puede que muchas personas no lo hayan hecho, entonces es bueno que analicen en estas circunstancias por qué no hacen estos ajustes. En el momento en el que ajusten su lenguaje corporal al de la otra persona, la conexión que se crea es muchísimo más alta. Pero obviamente la empatía ayuda, ¿no? Brian, he escuchado hablar de los contactos sutiles cuando se busca conquistar a alguien en una charla. ¿Cuáles serían los ejemplos de esos contactos? En una charla, no, tú no puedes hablar no puedes tocar a otras personas. Si estás hablando, por ejemplo, en una conferencia, tú tienes a todas las personas al frente, no se trata de ir y tocar a alguien, porque en el momento en el que te acercas y tocas a alguien, estás invadiendo su espacio personal. Entonces esto es mejor evitarlo, sobre todo porque estas personas están ahí con la idea de ir y escucharte, de aprender algo nuevo, pero no están en la mentalidad de estar muy cerca a ti y a tu cuerpo. Entonces este no es un buen momento para hacer un contacto físico con alguien o con alguna de las personas que están asistiendo a tu charla. Ese no es un momento para tocar. Ese contacto físico se puede dar, por ejemplo, en el que te están presentando a alguien y agarras la mano de esta otra persona. Entonces, la forma en la que agarras a esta persona, aquí también puedes utilizar el lenguaje, el efecto espejo, y es imitar la forma en la que la otra persona se agarra. No se trata de agarrar al otro y demostrarle estoy en control, soy una persona que con fuerza, con liderazgo, y que agarra la mano dura a la otra persona porque vas a hacer que la otra persona se sienta incómoda. Entonces siempre se trata de utilizar un agarre parecido al que el agarre que la otra persona te está dando a ti. Y esa es otra forma de hacer, como de crear una conexión. Ahora quiero hacer una aclaración. El lenguaje corporal o el efecto espejo se puede utilizar en muchísimos instantes, tanto en reuniones de negocios como en una primera cita, etcétera, etcétera. Pero hay momentos en los que el lenguaje corporal en el que mostramos demasiado carisma, demasiada tibieza, demasiada familiaridad, es negativo. Porque hay momentos, sobre todo cuando se va a cerrar un contrato, sobre todo cuando estamos tratando de mostrar como que la otra persona puede confiar, pero al mismo tiempo estar seguro de que tiene la competencia para manejar su proyecto, para manejar su negocio, etcétera, etcétera. En ese momento hay que utilizar el lenguaje corporal de competencia, que es otro completamente diferente. Más allá de haber conectado o no con nuestra persona utilizando las técnicas de las que les hablé, entonces aquí hay que utilizar un lenguaje corporal competente, que es mucho más. De este les puedo hablar en otro video para no alargarme demasiado, pero es mucho más, menos de acercamiento, más como demostrar control con los movimientos, hablar y los movimientos de las manos tienen que ser un poquito más lentos. La forma en la que se mueven en la reunión tiene que ser mucho más lenta. La forma en la que se responde también tiene que ir muy al punto, no extenderse demasiado, porque este tipo de detalles hacen que la otra persona te perciba como competente, no como carismático, que es diferente, ¿vale? Ya de este tema les puedo hablar en otro video.
Así que bueno, muchachos, me despido, me estoy quedando sin voz. No olviden, compartan este video que seguramente a muchísimas personas les puede servir. Envíenselo a sus familiares, a sus amigos, a sus amigas, a sus esposas. Es muy posible que esta información les sirva a otras personas. Porque es importante que todos manejemos nuestro lenguaje corporal de forma positiva. Así que muchachos, los quiero muchísimo. Les mando montones de besos y abrazos. Pasen una noche lindísima, un fin de semana hermoso. Y no olviden, compartan mi video, vayan a mi página web www.planetahombre.com, déjenme su correo electrónico y si tienen algún interés en particular en que les haga algún entrenamiento, pues díganmelo, déjenmelo saber en su correo electrónico. Los quiero mucho, descansen, hasta luego.